Continuemos entonces con la agenda del conversatorio naranja y dando cumplimiento a ella, pues tenemos economía naranja, patrimonio, artes, medios y creaciones funcionales. Un libro, El efecto naranja. Tenemos entonces el gusto de tener un ponente, el señor Iván Duque Márquez. Él es abogado y senador colombiano. Se desempeñó como jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde tuvo a su cargo la Agenda de Responsabilidad Social, Juventud, Economía Creativa y Cultura del organismo multilateral. Señor senador, nos acompaña en este momento la rectora de la institución, María Elena Mejía, así como docentes, administrativos, estudiantes, invitados, amigos y amigos de la prensa. Señor, con ustedes, en la Academia Superior de Artes. Muy buenos días a todos ustedes. De verdad es un placer estar acá en Laureles. Pasé muchos ratos de mi infancia. Rectora, un orgullo estar acá en este, que yo lo llamo Palacio de Bellas Artes, que eso es un verdadero palacio. Y quiero decirles a todos ustedes que me llena de entusiasmo cuando oigo hablar de la red de economía naranja, porque eso demuestra el poder que tiene la cultura para transformar y para motivar cambios en una sociedad. Yo quería compartir con ustedes esta presentación empezando por una frase con la que arranca esta historia, y es que existen cosas que sabemos que conocemos, cosas que sabemos que desconocemos y cosas que no sabemos que desconocemos. Y esa frase, que fue acuñada por un señor que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos, me sirve siempre para empezar esta conversación, para decir que hay algo que no sabemos que desconocemos, y ese algo que muchas personas en la sociedad no saben que desconocen es la economía naranja. Ustedes se preguntarán, ya ustedes lo conocen, están en la red, pero para quienes no lo saben, para quienes apenas están empezando a conocer de qué se trata la economía naranja, yo diría que estamos hablando básicamente de un grupo de sectores donde está, uno, el sector de las artes, el sector del patrimonio ancestral, el sector de los medios y el sector de las creaciones funcionales. En ese patrimonio ancestral, ¿qué está presente? Los festivales, los carnavales, la gastronomía, están también las bibliotecas, los espacios museológicos. Cuando hablamos de artes, estamos hablando de las artes visuales, hablamos de fotografía, de pintura, de escultura, y también, por supuesto, hablamos de las artes escénicas, del teatro, de la zarzuela, de la ópera, de los títeres. Y cada una de esas manifestaciones tiene una conexión ancestral con la cultura y va creando valor a partir de la propiedad intelectual. Un tercer grupo son los medios, y allí está la televisión, la radio, el cine, las manifestaciones fonográficas, y está una cuarta categoría, creaciones funcionales. Ahí está la publicidad, está la arquitectura, está el diseño, está la joyería, la construcción y diseño de juguetes, y cada uno de estos sectores va creando ese espacio que llamaríamos economía naranja. Cuando empezamos a hacer esta investigación, lo primero con lo que me encontré fue con un poco de escepticismo sobre el impacto real de la economía naranja en una sociedad. Y traje un ejemplo, porque a veces a los economistas hay que hablarles con ejemplos, y ejemplos muy gráficos, para darse cuenta si las cosas son marginales o no. Lo que ustedes ven en pantalla es la represa de las Tres Gargantas en Chile, el proyecto hidroeléctrico más grande que se ha emprendido en la historia de la humanidad. Más de 1 millón de personas tuvieron que ser reasentadas para adelantar ese proyecto, y es un proyecto que abastece el 18% de la energía de China, que tiene 1.200 millones de habitantes.
ese sueño, ese proyecto tradicional de desarrollo, empezó a ser concebido en 1980 y entró en funcionamiento a plenitud en el año 2002. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿cuánto costó la represa de las Tres Gargantas? Y esa represa costó 25.000 millones de dólares. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver esa represa con la economía naranja. Pues muy sencillo. Si yo comparo esa represa con los 10 principales musicales de Broadway en el mismo lapso de tiempo, esos musicales vendieron 27.000 millones de dólares entre boletería y mercadeo. Y eso nos demuestra que hay cosas que no sabemos, que desconocemos, que tienen un gran impacto económico en la sociedad. ¿Dónde empieza esa narrativa? El señor que ustedes ven acá se llama John Hawkins y fue el primer economista que empezó a estudiar el peso de la economía naranja internacionalmente. Y él estableció lo que podía ser más o menos el 6.1% del PIB mundial. Eso es 20% más grande que la economía de Alemania y 2.5 veces el gasto militar mundial, algo que tampoco sabíamos, que desconocíamos. ¿Y qué empezaba a ocurrir con esos desarrollos? Esas mercancías de esos 4 sectores generaban ventas en el mundo por el orden de 646.000 millones de dólares, lo que convierte la economía naranja y sus productos en la 5ª mercancía más transada de todo el planeta. Y si por un momento dijéramos, ¿qué pasaría si la economía naranja fuera un país del continente americano, que va desde los Estados Unidos hasta la Patagonia? Nos encontramos prácticamente con la 3ª economía, con una fuerza exportadora que lo ubica prácticamente en el 7º lugar y con la 4ª fuerza laboral. Y no sabíamos, que desconocíamos esa realidad. Es decir, estamos viviendo en medio de una mina de oro, de un sector cada vez más influyente, más transformador, y no hemos sabido entender el peso y la influencia de este sector. Por eso me parece muy útil plantearles a ustedes, para no agotarlos con el tema económico, 3 grandes elementos de análisis. ¿Qué tan importante es la economía naranja en el PIB de un país, en las exportaciones y en el empleo? Solamente en el caso de nuestro país estamos hablando de un sector que tiene 2 elementos de medición. Uno, el que nos dice el DANE. El DANE nos dice: este sector representa el 1.7% del PIB colombiano. Eso lo hace más grande que el café, casi igual de grande que el carbón, o más grande que el carbón, y casi igual que toda la minería junta. Pero resulta que el DANE no cubre todos los sectores de la economía naranja, sino apenas un pequeño grupo. Si utilizamos la medición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nos está diciendo que es casi el doble de la minería, el 3.3% del PIB. Y puede estar generando más de 700.000 empleos directos e indirectos, y tenemos el gran desafío de aumentar su participación en las exportaciones, porque apenas representa el 1.8%. Por eso, creo yo, que el desafío más importante, y esto tampoco lo ven los economistas cuando analizan ese espacio de economía naranja, ¿cómo nos va a nosotros en las ventas con el resto del mundo, en la balanza comercial? Pues miren la tragedia. Nosotros obviamente tenemos una balanza comercial negativa en economía naranja. Importamos más de lo que exportamos. Pero ustedes dirán, bueno, pero en la pantalla que usted me muestra, Estados Unidos está igual en la balanza comercial. Y por eso utilizo otra herramienta de medición, que es lo que yo llamo la balanza de pagos creativos. ¿Cuánto le pagamos al mundo por licencias y regalías? ¿Y cuánto compramos del mundo en licencias y regalías? Y miren en Estados Unidos cómo invierte la ecuación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está interesado en vender el producto, sino en la propiedad intelectual que va con el producto. En cambio nosotros seguimos agudizando ese déficit, porque definitivamente le estamos pagando muchísimo más al mundo por las licencias, la propiedad intelectual y las regalías de lo que nos pagan a nosotros. Y esto detona
otro elemento. Si realmente queremos en Colombia hacer de este sector un motor, nos toca mostrarle al país que solamente las exportaciones de publicidad, lo que le vendemos al mundo de publicidad, es casi 1.5 veces lo que nosotros exportamos de tabaco. Nos damos cuenta que las artesanías nuestras exportan casi el equivalente a lo que Colombia exportaba de energía eléctrica hace 2 o 3 años. Nos damos cuenta que las exportaciones de servicios creativos son tan fuertes como lo eran las exportaciones de gas en el año 2012. Cómo el diseño puede equivaler a un trimestre de las exportaciones de hierro y acero, o cómo las exportaciones totales de bienes y servicios creativos son tan grandes como las exportaciones de nuestro país al Japón, o como el equivalente a las exportaciones de azúcar. Todo esto no lo sabíamos, que desconocíamos, y por eso el primer llamado de atención es a reflexionar sobre la otra oportunidad que tiene la economía naranja, que la estamos viviendo nosotros. Nosotros somos un país que tiene una historia bonita que contar en términos del aumento del ingreso de los ciudadanos. En los últimos 15 años este país pasó de tener un ingreso por ciudadano, un ingreso per cápita de menos de $2.000, y hoy está por encima de los $5.600. Obviamente no dólares de los nuevos, sino los que teníamos quizás como referencia hace un año y medio. Obviamente por el tipo de evaluación esto ha cambiado. Pero ¿qué es lo que me interesa contarles acá? Que fuera de la oportunidad económica, en nuestra sociedad estamos consumiendo cultura cada vez más, y ese aumento del ingreso nos ha hecho cada vez más demandantes de cultura. Es decir, tenemos un espacio para que la economía naranja crezca en Colombia con la demanda de los colombianos. Y el DANE hace una encuesta anual de consumo cultural, y en esa encuesta nos muestra algo sorprendente. En el último año, 35% de los colombianos dice que visitó y participó en un carnaval o en un festival. Nos dice que el 28% presenció música en vivo, es decir, que fue a asistir a un espectáculo que se le estaba ofreciendo para su consumo cultural, y vemos que el 15% visitó un museo, o una expresión museológica, o un centro arqueológico, o un centro ancestral, en el último año. En el último mes, el 50% de los encuestados dice que consumió videos, en cualquier formato, como digo yo, originario piratieri, pero lo consumió, es consciente de que fue, lo consumió, que lo adquirió, y esto hace 10 años era el 15%. Es decir, vamos en una sociedad que es más consciente de ese consumo cultural. Algo interesante, el 15% jugó un videojuego, hace 5 años era el 6%. Entonces la sociedad colombiana también está consumiendo productos terminados, derivados con mayor valor agregado en materia de propiedad intelectual. Y la pregunta es si nosotros realmente estamos aprovechando eso con nuestro propio talento, o estamos dejando que ese mercado se lo estén llevando otros. Y en la última semana, yo les diría que el 97% de los colombianos vio televisión. Eso no nos debería sorprender. Pero lo interesante es que ya no solamente está viendo televisión abierta, los canales que están sin usar cable, sino que la televisión cerrada en Colombia también se ha ido aumentando hasta los lugares más inhóspitos de nuestro país. Entonces, esa demanda por contenidos, ese deseo de consumir contenidos, lo tenemos que saber ver como una oportunidad. Y creo que el reconocer que el 45% de los colombianos está escuchando música deliberadamente, es decir, va y él mismo programa su música, la oye en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos, en la casa, en el transistor, en la buseta, pero lo hace consciente ese consumo, nos tiene que servir a nosotros para entender la inmensa oportunidad. Y ahí la reflexión es, este señor que está en pantalla, del que se nos habla tanto en los libros de historia, ese señor Winston Churchill, decía que en el futuro los imperios van a ser imperios de la mente,
nos empezaba a alertar que hacia el futuro los países que logran tener una base de riqueza en la propiedad intelectual y en el talento y en la medicina y en la ciencia y en la computación son países que van a ser ganadores en la economía global. Esto lo dijo en 1953. Por eso los quiero invitar a que en este diálogo que vamos a tener reflexionemos sobre la oportunidad naranja. Y la primera parte de la oportunidad naranja arranca por entender, y ahí está el cambio de pensamiento con nuestra propia idiosincrasia y cultura, que ayúdame ahí para ver si es tan amable. Lo primero es entender que el talento del ser humano es una fuente de capital. ¿Cuántas veces no perdemos nosotros el discurso o perdemos nosotros nuestra visión de país cuando nos preocupamos simplemente con que los jóvenes busquen un empleo? Empleo, punto. Pero no un empleo para el cual están adiestrados y formados los talentos de las personas. ¿Cuántas veces no desechamos en la formación escolar el talento de los muchachos hacia ese sector porque decimos, mijo, usted eso no va a vivir? No, hágalo de hobby. Y entonces cometemos un pecado original en la política laboral que va ligado con el segundo elemento acá, y es cuando las personas se emplean donde tienen talento, hay un vibrante elemento de dignidad personal. Por eso vemos tantas veces personas que se han dedicado a las artes y que muchas veces tienen que hacer el gran sacrificio de permanecer mucho tiempo ganando muy poco o sin tener una certidumbre y un ingreso, pero hay un elemento de felicidad y de dignidad personal, y es estar haciendo lo que les gusta y para lo cual tienen talento. Si cambiamos esa filosofía en el esquema de la educación y adiestramos el talento y lo nutrimos y lo preparamos para que encuentre fuentes de ingreso laboral ligados a él, estamos encaminando el aprovechamiento de la oportunidad naranja, que lo corrobora el tercer elemento, y es la riqueza basada en la propiedad intelectual. Una foto de Leo Matiz, un fotógrafo colombiano del departamento del Magdalena, que hoy se expone en distintos lugares del mundo. Cada vez que está en una publicación genera una regalía basada en ese talento y en esa dignidad personal que él tenía. Ustedes de pronto no recordarán, pero en el año 94, cuando el maestro Carlos Vives publica Clásicos de la Provincia y presenta canciones de los compositores vallenatos colombianos que habían con toda su dedicación elaborado sobre el son, el paseo, el merengue y la puya, canciones donde el maestro Chema Gómez recibía una regalía, o donde los familiares de Leandro Díaz recibían una regalía por simplemente volverle a mostrar al mundo esa creación que tuvieron años atrás. Lo que estamos haciendo allí es mostrando que la propiedad intelectual no solamente genera riqueza e ingresos, sino que se puede diferir en el tiempo para generar riqueza o ingresos. Lo mismo nos puede pasar a nosotros con los diseños originales. Y esta ciudad además tiene una historia muy interesante que contar en materia de diseño. Cuando vamos a ver el centro de diseño que Acoplásticos tiene en Colombia, lo tiene en la ciudad de Medellín, y los diseñadores que participan allá están produciendo ideas para nuevos recipientes que después son vendidas en el mundo, que generan además propiedad intelectual y que le van a generar a esa persona, con ese registro, ingresos permanentes por una genialidad que tuvo, una creación, una invención que tuvo en un momento en el tiempo. Y esto va ligado al cuarto elemento del cambiar de pensamiento. Y es que nosotros nos han vendido una especie de tara donde solamente podemos llegar a la sociedad del conocimiento a través de los tubos de ensayo y las batas, o a través de la computación o los documentos de carácter universitario o investigaciones de carácter universitario. Por supuesto que ese camino es válido. Por supuesto que ese camino genera ingresos. Pero resulta que la economía naranja y todos los sectores de los que hemos hablado tienen igual de importancia y de relevancia a la ciencia o a la computación, y nosotros torpemente lo hemos desechado y nunca lo hemos convertido en un motor de desarrollo en el país, teniendo talento en distintos sectores y casi que condenando el éxito del artista a tener que salir del país y no generar esa riqueza en su propia nación. Y esto no es teórico, esto me lleva
a esta otra discusión. Ya está pasando. No podemos perder la oportunidad. No es si queremos o no queremos. No es teoría. Un país como Uruguay, con menos de 5 millones de habitantes, es el mayor exportador per cápita de software en el continente. Y gradúa 15 veces menos ingenieros que Colombia y exporta 400 millones de dólares en software al año, cuando Colombia apenas está por debajo de 70. ¿Qué hizo Uruguay distinto? ¿Qué hizo de especial? Creó un mecanismo de formación desde el colegio a la universidad, donde va de la mano la formación digital. Y la formación digital no es solamente regalar tabletas como se ha querido plantear acá. La formación digital es también ir de la mano con la formación del maestro, que por cada dólar que invertimos en el hardware, en la tableta, en el computador, hay que invertir $3 en formar el maestro que va a adecuar al estudiante a ese conocimiento. Y crearon el Plan Ceibal, y el Plan Ceibal permitió orientar toda la educación hacia una educación digital y a entender que en estos sectores también se puede generar capital y emprendimiento. Y esa es la lección que nos deja Uruguay. Otra es el caso de la ciudad de Montreal. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros Montreal? Una ciudad que decidió cambiar su formación de generación de riqueza de sectores industriales clásicos y pensó en un ordenamiento de la ciudad en función de distritos. Distritos del cine, de la animación digital, del circo, de la música, de la publicidad y del diseño. Y se puede dar el lujo, a través de una institución para el fomento de estos sectores, de recibir a un señor hace ya poco más de 15 o 16 años, que se llama Guy Laliberté, tocar las puertas y pedir $250.000 para formar un circo. Le dieron la plata. ¿Cuántos de ustedes le darían $250.000 a un circo si estuvieran en esa misma responsabilidad? Ustedes se ríen, yo estoy muy bien en la línea suya. Ese circo hoy es el Circo del Sol. Y genera no solamente empleo para miles de personas, sino que genera cientos de millones de dólares de ingresos en boletería de propiedad intelectual. Pero hay una clara visión de apostarle a lo cultural. Obviamente no era plata regalada, iba ligada con un plan de negocios, con el fomento, con el cumplimiento de metas, de indicadores, pero es el cambio de una visión de ciudad a estimular esos sectores de valor agregado. Otra experiencia, la experiencia de China. ¿Por qué traigo a China a colación? Porque China, en el año 2006, 2007, empezó a plantearse la importancia de generar valor con la propiedad intelectual. Y no solamente generó que en la discusión del Comité Central del Partido Comunista, que fija la iniciativa de desarrollo a 10 años, se planteara, uno, cambiar el concepto de Made in China, hecho en China, a creado en China. Y se lo planteó con una meta. Para el año 2017, este sector tenía que pasar de representar el 3% del PIB al 6% del PIB. Pensó en grande y vio en ese sector la posibilidad ya no solamente de quedarse en la maquila de productos manufacturados para venderle a otros mercados, sino en generar con su propio diseño una competencia para el mercado interno, para el mercado asiático y con miras a conquistar otros mercados desarrollados como el de los Estados Unidos. Por eso, la pregunta que deberíamos nosotros abordar acá es ¿cómo vamos a jugar nuestro desafío naranja? Y yo creo que tenemos que ir viendo sectores y viendo las oportunidades de esos sectores por regiones y por ciudades. Podemos estimular el diseño gráfico. ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a consumir?
lo podemos hacer con la moda, lo podemos hacer con la música, lo podemos hacer con la animación digital, lo podemos hacer con la joyería. ¿Cómo vamos a encadenar? Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a encadenar esos sectores? ¿Quién los va a financiar? ¿Cómo les vamos a abrir espacio en la diversificación de exportaciones? Y creo que eso me trae a la gran apuesta que quiero discutir con ustedes. 7 ideas básicas de cómo podemos lograr que Colombia se monte exitosamente en hacer de la economía naranja una parte estructural de su agenda de desarrollo. 7 ideas. La primera, información. La segunda, instituciones. La tercera, infraestructura. La cuarta, industria. La quinta, integración. La sexta, inclusión. Y la séptima, inspiración. Cada una de esas 7 Is la tenemos que ver como una especie de círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso va generando valor, riqueza, comercio, y al mismo tiempo va generando una relación simbiótica con otros sectores. Por eso hay empresas que han sabido entender que la economía naranja y qué tan naranjas son depende de su supervivencia en los mercados. El ejemplo más agudo y más triste podría ser Kodak. Todos se acuerdan de los momentos Kodak. Kodak tenía prediseñado en 1997 una cámara digital con su laboratorio de innovación, pero decidió nunca lanzarla porque a alguien se le ocurrió que le quitaba el mercado de papel, el mercado de los rollos y el mercado de los revelados y los productos para revelar. Hace menos de 6 o 7 años, Kodak era una empresa cuyo valor estaba estimado en 26 billones de dólares. Y Kodak hoy no existe. La cámara digital que no quiso sacar lo desplazó, y los diseñadores que permitieron incorporar en los dispositivos móviles las cámaras que hoy nos dan altísima resolución acabaron con esa industria. Hoy vemos además que una red social como Instagram ha desplazado la libre circulación de fotos en todo el mundo, y Kodak no lo supo ver. Y fueron los sectores naranja, ávidos, disruptivos, que querían transformar sectores, los que hicieron que con la democratización de la fotografía, un gigante que costaba 26 billones de dólares hoy no existe. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que las empresas que saben apoyar el diseño, y en eso puedo darles el ejemplo de la misma Apple, donde el jefe de diseño Johnny Ives de la empresa dice que la empresa, la gran mayoría del valor de sus productos es el diseño. O que la BMW diga que hoy el 45% del valor de sus máquinas es diseño. O que tengamos en Colombia personas que son capaces de llegar a mercados como lo hace Edgardo Osorio, con su línea de zapatos Aquazzurra, y con diseño competir en el mercado de zapatos de lujo en Italia. O Nancy González en el mercado de carteras de lujo en los Estados Unidos y en Europa, porque han sabido apostar al valor de lo naranja, transformando sectores y productos. Entonces, la primera I que les quiero compartir, porque no les voy a agotar con todas, es la I de información. Sin información sobre el sector no sabemos tomar las mejores decisiones. Y eso implica que en una ciudad como Medellín, donde hay tanto talento, podamos primero mapear el sector. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántos empleos generan? ¿Cuánto venden? ¿A dónde venden? ¿Sobreviven? ¿No sobreviven?
cuánto tiempo duran en el mercado, quiénes son sus principales clientes. Esos mapeos nos ayudan a crear estadísticas básicas, y esas estadísticas básicas nos llevan a la ambición nacional, y Colombia fue uno de los pioneros en tener una cuenta satélite para mirar el impacto del sector en la economía, y de allí pasar a los sistemas integrados de conocimiento. Pero la información en esto representa la principal materia prima de estímulo al sector. La segunda I que les quiero compartir es la infraestructura. El cambiar de mentalidad en la concepción de las ciudades y en entender que la infraestructura cultural es tan importante como la infraestructura vial, o como la infraestructura eléctrica, o como la infraestructura de agua y saneamiento es central. Porque la infraestructura cultural me permite que el talento se junte, me permite estimular sectores, me permite generar nuevos focos de crecimiento económico, y les tengo un par de ejemplos. Este es un ejemplo internacional muy reconocido. Tiene lugar en la ciudad de Londres. Lo que ustedes ven en el fondo es la Catedral de San Pablo. Casi que todo aquel que pise Londres tiene que ir a conocer esa iglesia, o ese templo, o ese monumento, o ese símbolo arquitectónico, porque la mayoría de reyes ingleses han sido coronados allí, o otros porque quieren hacer el recorrido de la princesa Diana, o otros simplemente porque quieren contemplar una obra de la arquitectura religiosa de las más importantes del mundo. Pero al otro lado, donde estamos nosotros, a un grupo de emprendedores culturales les dio hace unos años por crear un museo de arte moderno que se llama El Tent, donde ya han pasado grandes artistas colombianos, como Doris Salcedo con su famosa grieta como símbolo del arte colombiano haciendo presencia allí. Pero cuando se crea el museo no atrae el flujo de turistas que esperaba, y prácticamente iba a quedar como un gran elefante blanco del espíritu cultural. Pero a alguien se le ocurrió con infraestructura básica resolver eso. Le hicieron un puente peatonal, el que ven en pantalla, que se llama el Puente del Milenio, y terminó uniendo los dos distritos turísticos y facilitando el flujo de turistas de un lado al otro, y donde estaba construido el Museo de Arte Moderno, dinamizar nuevas industrias. Hoy ya no solamente hay galerías de artistas emergentes, hay sistemas de remate de obras de arte, hay restaurantes, hay empresarios del arte que representan artistas de distintos lugares del mundo que quieran ir a presentar sus obras a la ciudad de Londres. Y se ha convertido en uno de los distritos culturales más importantes de Europa. Otro, la infraestructura digital. Es muy importante en el concepto de país y de ciudad ofrecer internet de alta velocidad. ¿Qué nos permite eso? Que en la ciudad de Antigua, Guatemala, en el corazón de las montañas centroamericanas, existe una empresa como Estudio C, dirigida por Carlos Argüello, que es capaz de producir 360 cortes de edición de escenas para la película Crónicas de Narnia. O podemos ver cómo en el Casanare colombiano o en el Caquetá colombiano hay ya animadores digitales y diseñadores gráficos que ofrecen sus servicios a las empresas desde los lugares más alejados de Colombia, y lo hacen gracias a la posibilidad de conectarse con internet de alta velocidad. Hay países, inclusive como Finlandia, que han tenido la discusión si el acceso al internet de alta velocidad debe ser o no un derecho fundamental, pero ahí hay otro pilar. Y lo tercero tiene que ver con la infraestructura dedicada. Pablo, ahí está. La infraestructura dedicada. Cuando nosotros tenemos teatros, que es el Teatro Colón de Bogotá, o cuando nosotros tenemos el Sodre en Uruguay, o cuando nosotros tenemos el Parque Arví o la red de bibliotecas de Medellín, estamos buscando con esa infraestructura generar tejido social, pero al mismo tiempo reunir el talento. Y la presencia de esas ofertas culturales puede transformar la economía de una ciudad. Caso Bilbao muy famoso, donde el Museo Guggenheim
se crea después de un estertor difícil de la industria de los astilleros marítimos y la industria pesada, y llega allí el museo. La atracción de turistas de la mano con la infraestructura básica que fue el tren de alta velocidad, y la ciudad pasa de 500.000 a 3 millones de turistas al año en un lapso de 7 años. Si sabemos apostar a una buena oferta cultural y museológica, que también va de la mano con festivales, con carnavales y con ofertas dedicadas de cultura, una ciudad empieza a cambiar una dinámica. Y yo creo que Medellín también tiene una historia muy exitosa que contar con el distrito de Plaza Mayor. Cómo esta ciudad logró atraer a los principales eventos de organismos internacionales como el BID, como la OEA, y también traer a la Academia de la Lengua, y hoy tener un epicentro de industria de la moda que se presenta con distintas ferias. ¿Qué más? Está la integración. Todos ustedes han oído hablar del abrazo de la serpiente. Todos ustedes han oído hablar de Ciro Guerra. Y hoy nos sentimos orgullosos y estamos a la espera de que gane el Oscar. Pero la historia de la integración la tengo que narrar hablándoles a ustedes de algo. Pablo, ayúdeme a decir esta mano. Y es, yo soy senador y entonces me toca hablarles de los micos, pero no los micos a los que están acostumbrados. Quiero hablarles a ustedes de un mercado integrado en contenidos originales, de un país que entiende que si queremos construir más riqueza a partir de la economía naranja, necesitamos integrarnos regionalmente. Porque la tristeza es que, por ejemplo, en el cine colombiano, de las 830 salas de cine que tiene el país, 630 están atadas a la oferta de cinematográfica que nos dictan desde el sur de la Florida los distribuidores mayoristas. Y aunque tenemos hoy muchísima más producción cinematográfica, más de 70 largometrajes, el tiempo de duración en sala es muchísimo menos el de las películas extranjeras, si es que llegan a sala, y no tenemos la posibilidad de conocer qué están haciendo otros países. Pero la importancia de esto, como los micros, es que también se puedan nutrir de frutas. A algunos les gusta el banano, a mí me gustan los cocos, y creo que el coco que se va a tener que comer ese mico está ligado con nutrir. El abrazo de la serpiente es eso. Es Ciro Guerra connutriéndose del talento de otros países, y de esa connutrición pasar a co-crear y a coproducir. Por eso está el Fondo de Industria Cinematográfica de la Argentina, el Fondo de Industria Cinematográfico de Venezuela apoyando esa película, y eso le permite a la película recoger fondos, pero al mismo tiempo entrar a esos mercados como si fuera un producto nacional. Cuando yo coproduzco con México, el producto es tan mexicano como colombiano. Y si lo hago con más países, todavía mejor. Pero muchas veces se hace por necesidad y no por estrategia. Y lo que tenemos que entender es que el gran desafío en un continente de 590 millones de personas, donde tenemos identidad idiomática, cultural y religiosa, es aprovechar eso para difundir mejor nuestra cultura. El coconsumo, la coprotección y la coinversión son necesarias en ese entorno. Sigamos ahí. La inspiración. Cuando yo miro lo que se ha hecho en la ciudad de Medellín con los laboratorios Lazo, cuando yo miro el ejemplo de Amadeus, cuando yo miro el ejemplo de Batuta, y cuando miro casos como Ciudad Circo en Bogotá, o como Galpao Aplauso en las favelas de Río de Janeiro, donde una mujer como Ivoneta Albuquerque tiene una compañía de teatro y acrobacia que hace 300 funciones y recupera jóvenes del acecho de la criminalidad y la drogadicción y los hace parte de un emprendimiento, nos podemos dar cuenta que hay un fenómeno de inspiración, pero al mismo tiempo eso tiene que ir ligado con la posibilidad de reconocer ese talento. ¿Por qué ese talento no lo estamos reconociendo desde la educación básica ni desde la educación superior, y solamente lo venimos a reconocer cuando nos encontramos en las cadenas comerciales o hacen parte de un reality? El reto es entender que la inspiración es mostrar, premiar y darle recursos, apoyar esos emprendimientos desde edad temprana. Y por eso yo diría que el gran desafío que tenemos hoy en América Latina
es que hay 150 millones de jóvenes. Y de los 150 millones de jóvenes yo les puedo contar cosas que son preocupantes. América Latina tiene el 31% de los homicidios en el mundo y los principales víctimas y victimarios están entre 19 y 25 años de edad. América Latina tiene un nivel de desempleo juvenil preocupante, casi el 16%. América Latina tiene también una gran deserción escolar. Solamente 5 de cada 10 muchachos que entran en el bachillerato lo terminan. La pregunta es, ¿puede ser la economía naranja la solución a esos problemas? Puede que no la solución, pero sí parte de la solución. Y esa parte de la solución va ligada a que tengamos una educación que premie, que motive el talento, a que fomentemos el emprendimiento en esos sectores y a que tengamos la capacidad permanente de reconocer por fuera de los elementos distorsionantes de la criminalidad o la drogadicción un espacio de mayor jerarquía, de apreciación social por lo que hace la juventud. Y por eso yo cierro esta presentación tocando con ustedes una realidad. América Latina tiene apenas el 0.5% de todos lo que se genera de regalías y de licencias en materia de economía naranja o de valor agregado, y tenemos apenas el 2.8% de las exportaciones mundiales en este sector. Y el gran reto que lo veo hoy llegando a este centro académico, rector, es que juntos podemos construir una octava I, y es la I del individuo, y esa I del individuo toca necesariamente la educación. ¿Y qué tipo de educación necesitamos para esa formación del siglo XXI y para esa formación creativa y para esa oportunidad de economía naranja? Y aquí, Pablo, quiero plantearles esa educación creativa, ¿qué demanda de nosotros? ¿Cuál es la invitación a ustedes como estudiantes y a este centro educativo y al país pensando en la educación creativa? Lo primero es que la educación hay que personalizarla. Pero personalizarla no es lo que nosotros pensamos que es personalizar, y es que haya un profesor para un menor número de estudiantes. Personalizarla implica entender que la educación no es que entre un niño y salga una prueba ICAES, o que entre un niño y salga una prueba PISA. Personalizar significa que nos preocupemos por la formación del individuo, de sus valores, de sus talentos, de su individualidad, y no tratar de acomodar a los estudiantes en la formación como si fueran parte de un ciclo de producción industrial donde salen todos igualitos a producir un examen y a sacar una nota. Eso no es personalizar. Personalizar es pensar en las aptitudes, las competencias y la pertinencia de ese conocimiento de cara al futuro. Lo segundo es el currículo. El pecado original del currículo académico anticreativo es ciencia, educación, lenguaje, matemáticas. Lo demás es costurero. Aquí nos toca a nosotros ubicar en el mismo plano de la formación la educación artística, la educación deportiva y la educación digital. Sin eso no vamos a salir de ese pensamiento convencional de la educación. En el mismo plano, en el mismo peso, tiene que estar esa formación. Lo tercero, la interacción. La vida de la creatividad es interactiva y la interacción es intergeneracional. Y a nosotros no nos enseñan desde la etapa más básica a compartir mi talento con los que están en cursos más adelante que yo. Y qué bonito fuera entender que si hay un niño que está en segundo o tercero de primaria y tiene talento, pueda trabajar con los que están en segundo y tercero de bachillerato y con nutrirse en materia de conocimiento.
que la educación nos permita por ciclos de talento y aptitudes también interactuar y crear. Y esa interacción también es pertinente a la educación universitaria pensando en lo naranja. Yo no sé, y de pronto voy a preguntar algo que puede ser incómodo, pero ¿a cuántos artistas les dan en su formación la materia de propiedad intelectual? ¿No creen ustedes que alguien que está estudiando música, diseño, arte visual, arte plástica, debería saber de propiedad intelectual? ¿Por qué queremos dejar ese conocimiento solamente en unos abogados? Cuando en realidad el artista también debería saber cómo proteger lo que crea, defender lo que crea, mercadear lo que crea. Y por supuesto en las distintas universidades generar también esa feliz combinación de competencias, que los que están en Bellas Artes puedan trabajar con los que están en administración de empresas y los de administración de empresas con los abogados y juntos poder pensar en emprendimiento. Porque a veces las mismas universidades, cuando tienen las dos facultades, nunca las integran y se pierde la posibilidad creativa de formar riqueza y capital. La evaluación. Nuestra evaluación sigue siendo premiando el individualismo. Es decir, yo solamente evalúo lo que el individuo hace, y la formación creativa requiere que podamos evaluar mejor el trabajo en equipo, la distribución de competencias, porque las industrias creativas son eso, son una cadena de competencias. Si yo pienso en la música arranca desde la composición hasta la mezcla, masterización, comercialización, concierto, sonido, y es toda una cadena integral. Necesitamos evaluar ese contenido en equipo. La incubación. ¿Realmente estamos incubando la economía naranja desde los centros universitarios? ¿O nos pasa lo que me ha ocurrido en algunas facultades del país, donde me dicen, no, yo estoy en la facultad, pero desde la primera clase nos van preparando para pasar el Niágara en bicicleta, como diría Juan Luis Guerra? O las universidades tienen algo de responsabilidad y están pensando en tener sus propios fondos de emprendimiento y fondos de capital para generar la competencia y que los emprendimientos culturales puedan tener el apoyo. O estamos dejando que el manejo, por ejemplo, de las regalías en el país, en los fondos de ciencia y tecnología, se vayan para financiar estudios sobre la pertinencia del aguacate en el departamento de Córdoba, donde se han gastado 70.000 millones de pesos en regalías en los últimos 5 años, y no sepamos si van a producir aguacate o qué tan productivos son los aguacates, y no haya ni siquiera un estímulo a una industria creativa cuando se hizo todo el despliegue de la vía de la ciudad de Montería para poder unirla con las fiestas y apoyar el impulso cultural. Eso es parte de esa incubación. Que el fondo impulsa, que el fondo de emprender tenga esa posibilidad de hacerlo. Y creo que el último eslabón acá es la motivación. Necesitamos una sociedad, porque además lo somos. Nosotros nos sentimos felices de ver a Carlos Vives, de ver a Silvia Cherasi, de ver a Chop Keep Down, de ver a Totora Momposina. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos motivados, pero la pregunta es si realmente la sociedad está construyendo en ellos un símbolo heroico para continuar ese legado y entender que esa industria que representa el 3% del PIB colombiano puede transformar el país. Por eso yo quiero cerrar esta mañana para abrir el diálogo y escucharlos, para que expongan sus puntos de vista y sus ideas, y para que este concepto de la economía naranja, como ya lo puedo ver en este auditorio, sea un movimiento de ustedes, que no le pertenezca individualmente a nadie, pero que colectivamente nos movilice a entender que aquí podemos construir una parte importante de la transformación de Colombia. Muchísimas gracias. ¿Preguntas?